Hay 6 seder de Mishnayot. En el cuarto de los Sedarim hoy se trata de Nezikim, que tiene que ver todo lo que tiene que ver con daños y todo lo que tiene que ver con dinero. ¿Cómo los Dayanim van a juzgar eso? En el inicio de la Gemara trae eso. Y entonces Seder Nezikim trata de eso. Son 3 babot, babot Kama, babot Metzia y babot Atra. Aquí estamos empezando el Perek Shishi, que habla de cuando una persona se provoca un daño, quién es el responsable que tiene que pagar y por qué. Y cómo la persona se puede exentar, aunque por causa del se hizo un daño, cómo él está exento de pagar y él, no tiene responsabilidad. Entonces, muchas de las leyes de hoy en día de responsabilidad civil se derivan de esta masejet. Y van a darse cuenta, cuanto más vamos estudiando cómo se aplican todas estas cosas. Entonces empieza la Mishnah en Perek Shishi diciendo, ahora sí, Aconés. Y Aconés quiere decir el que mete. Ahora sí, Jabón, métele salo. De la Genesis. Aconés son el que mete un ganado, la de Alcorral, y Benal, Befanea y Caraúi, y cierra debidamente, y de Yachá, de Zika, Patur. Y si sale y daña, está exento. Muy bien. Hay aquí, va a haber varios casos en la misma. El primer caso, ¿quién metió qué y por qué? O sea, ¿de qué se refiere? Una persona que guardó el ganado de alguien, o su propio ganado, no por ganado. ¿De quién está hablando? Si yo soy el dueño, vamos a pensar. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando del dueño o está hablando del Igire que metió el ganado tuyo? Cualquiera. Del dueño. ¿Del dueño? Cualquiera. Sí, a ver, dice que cualquiera. ¿Por qué dice cualquiera? El que metió ganado. Y si tú te fuiste a Cuernavaca y dejaste tu ganado en la calle y después se te olvidó y dices, uy, se me olvidó guardar el ganado. Y después tu Igire te viene y te dice, no te preocupes, yo te lo guardé. Ah, qué bueno, pero salvaste la vida, ¿no? Y el tipo, para él, guardar el ganado significa decirle al ganado, oye, métete ahí, métete en el ganado. Y cierra la puerta. ¿Y no cerró la puerta? No, pero dice que cerró la puerta. No, sí, él cerró la puerta. Él cerró la puerta, el tipo cerró la puerta. Si él cerró la puerta con su ¿cómo se llama? Caraúi, entonces tú vas a estar exento de daño porque le mandaste a él. Entonces él se considera como si fuera un shaliach tuyo. En ese caso está bien. Pero ¿qué pasará en un caso en el que una persona Aconés, vamos a ver si el Conés también puede encajar con lo que dice él. A lo mejor sí, a lo mejor encaja con el Igire también que guardó. Puede guardar. Puede encajar. O uno más, a ver, piensen en un tercer guardador. Ya hablamos de 2 probables guardadores. Sí, que es el dueño o el encargado. O si era un corral público. Otro caso, es que todo el caso Moy de aquí quizás, es pensar en diferentes como otra persona, una tercera persona. ¿A qué se refiere la palabra Aconés en la Mishnah? ¿A qué se refiere? Aconés es el que guarda. ¿Quién puede guardar? ¿Quién puede guardar? A, el dueño del ganado. B, como dijo, el encargado, o sea, yo le hablo y le digo, oye, Kobe, no seas malo, guarda mi ganado, por favor, porque yo ya me voy. Tengo que ir a hacer una mitzvah. ¿Qué más? Otro caso. El dueño del corral, ¿no? Una persona que vio que estaba mal cerrado, ¿Pasó por allá? Un extraño pasó por ahí. Un extraño. ¿Y por qué se podría meter un extraño en eso? No, Hacerle una misma. Por eso, ya que haya Shabbat Vedad. mejor. Pero aquí el caso es del dueño. Normalmente aquí se entiende japonés que no es el dueño, el dueño del ganado. Tú no te puedes hacer daño a ti mismo. Estamos hablando que este animal, falta ese dato. Por eso, esa es la belleza de la Torah oral. La belleza de la Torah oral Moy, es que te dice algo, pero tú tienes que sobreentender que este animal salió y dañó. Salió y dañó de una forma sorpresiva. Ahora, ya que salió ¿Cuál sería y dañó, el daño de ¿quién un tiene animal a que otro pagar con ese daño? el público? Yo no sé. Si estaba bien cerrado, pato. Entonces, el que lo guardó, Pero ¿cómo va a ser si está bien cerrado? a ver, a muy buena pregunta. Esa es la pregunta que hace la Gemara. Muy bien. La Gemara va a hacer esa pregunta. Muy bien. Guárdalo tantito. Entonces, ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser Conés? O sea, si la Mishnah no detalló quién es el Conés, lo deja abierto. De hecho, miraros cómo traduce el Tashema. ¿Cómo traduce el Tashema? Suyo. Si uno metió una abeja, Si uno no dice quién. dice quién. Suya. Una persona. Dice uno, no pero dice para quién. decir suya, más va que es el dueño. No, una oveja suya. Una Que lo oveja pusimos entre suya. paréntesis. Suya puede ser suya de él. En español suya es de él. De aquel otro. Sí, no os preocupéis, se admiten todos los rifles para el Tashema. Pero hay 19 personas pensando cada palabra que se pone.
Así que Estábamos preguntando la vez pasada, ¿por qué dice ovejas y chones ganado? muy buena idea, muy buena. Antes dijo ganado, son varias especies. Puede ser un caballo. Puede ser un chivo, puede ser un ganado. ¿Qué diferencia hay entre un daño de una oveja y un daño de un ganado? A ver, ¿cómo reacciona normalmente un ganado o cómo reacciona una oveja? ¿Reaccionan de forma diferente o reaccionan igual? La oveja es muy tranquilita. La oveja es mucho más tranquila. Un ganado reacciona también por Una vaca, Dependiendo, un toro. por barbaridad. O sea, cuando Todo es una imagínense, dicen que el hombre es bueno y los hombres no son buenos. Así dice uno de los artistas por ahí. Y tienen razón. El hombre tiene buenas intenciones, pero cuando el hombre se junta con mucha gente, se forma lo que se llama la tercera dimensión de la personalidad de una persona, que es el grupo. Entonces el grupo puede no saber lo que están haciendo, pero todo el mundo le sigue. Imagínate que se alborota un sola ovejita y se alborota todo el grupo y me destrozan todo. Entonces es mucho más peligroso un rebaño que una sola oveja. Por lo tanto, a la hora de abarcar la Mishnah, tiene que abarcar lo máximo, que es el mínimo riesgo, que es un solo oveja. ¿Cuánto y más? Un rebaño entero. A ver, entonces usted se va al mínimo, aunque no nos vamos al máximo. ¿De qué? O sea, lo que puede dañar, o sea, cualquier cosa, lo que pueda, cosa de ganado, lo que pueda dañar, seguro que si yo voy a cerrar a una oveja que normalmente no daña, por más razón. con razón Enseñamos el caso vas a la mínimo. a la mínimo y ya seguro que sí, más seguro que más. Caso B. Vamos a leer el segundo caso de la misma. Segundo caso. Lona albefanea caraúy. ¿Traduce? No, No sé. Lona no albefanea. cerró atrás de él, caraúy como debe de ser. Ya fe. Beyetzea bejazdika hayab. Beyatza. Beizika hayab. Y cuando salió, dañó la oveja, tiene que pagar. Tiene que pagar. A ver, vamos bien. No, dale. Piensen tantito. ¿Qué dijo? ¿Qué acaba de decir la misma? El caso 1 es una persona que cerró correctamente un corral y dañó, ese hombre es patur. Pero se sobreentiende que el segundo caso ya es ¿Para qué lo está mencionando? ¿Para qué lo vuelve a mencionar? A ver, piensen. Si no cerró Esto bien, tiene que es pagar. una ley jurídica que aprenden todos los juzgados del mundo. Si una persona paga por su alquiler, el alquiler es suyo. Sí. Si no pones la contrapartida, es decir, si no pones y si no Se pagó, ¿qué sobreentiende. pasa? No se sobreentiende. ¿Por qué? Piensen por qué. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga simplemente obligación positiva de decir yo pago y eso es mío. Pero ¿y si no pago? ¿Acaso no va a ser mío? No, puede ser que no solamente que no sea mío, sino que tengo que pagar una indemnización y tengo que pagar un daños y perjuicios y tengo que hacer un montón de cosas más porque no le pagué a ese hombre, le dejé colgado con el alquiler. Imagínense, yo alquilo un coche, si lo pago es mío, si no lo pago no es mío. Pero si yo pagué... Pero está patur de qué, Jajam, está patur de algo, está patur de un pago. O está hayab de algo. Si yo pagué, imagínate que yo pagué El que un no está hotel. patur está hayab, esa fuerza, ¿no? No hay, Sí, pero hayab de qué? ¿De qué? Imagínate que yo alquilo una habitación de un hotel y la pago por adelantado una semana. Pago por adelantado una semana. ¿Todo? Y después agarro un día antes y digo, ¿sabes qué? No quiero, me arrepiento, devuélveme los 7 días. Entonces, si fuese esto transitivo, si pago es mía la habitación y si no pago no es mía la habitación, entonces los hoteles se volverían pobres. ¿Por qué? Porque la gente alquilaría y desalquilaría con mucha facilidad. Sin embargo, ¿qué te dice el contrato? Si usted alquila y usted el depósito es suyo, y si no paga, cuidado, si no paga, si usted anula el contrato 24 horas antes, tiene que pagar un día de indemnización. Si paga con 3 horas antes, tiene que pagar una semana de indemnización, y así sucesivamente, así se asegura el cobro. De tal forma que no es lo mismo el lado positivo que el lado negativo. Entonces vamos a ver aquí qué implicación tiene. Hay restricciones. Vamos a ver, vamos a pensar. ¿Qué indicación tiene? Dicho sea de paso, señores, acuérdense de una cosa importante, lo que significa el concepto. Una vez hablamos en las introducciones de estos shiurim, a la hora de explicar lo que significa estudiar Torah, y dijimos así: estudiar Torah, hay que quitar la palabra estudiar Torah de nuestro diccionario. Estudiar Torah corresponde al lenguaje español de estudiar, de agarrar un libro, de leerlo, de sabérselo de memoria. No tiene nada que ver. Estudiar Torah consiste en razonar. Simplemente razonar. Hasta que la persona no razone con el estudio de la Torah, no se llama que está estudiando Torah. Por lo tanto,
todo lo que Akadosh Baruj Hu quiere, y ese es el celo que tiene Akadosh Baruj Hu a la hora de estudiar Torah, es que nuestra mente esté toda entera concentrada en lo que estamos estudiando. Y de ahí que cuando vamos a un colegio, vamos a una yeshiva y vemos que el niño está jugando con cualquier cosita y demás, no nos molesta porque el niño no está prestando atención simplemente, sino porque no está cumpliendo con el limud a Torah, no está cumpliendo con su concentración de razonar y utilizar su materia gris para servir al Boreolam y a servir a la Torah que tenemos delante. Por eso se requiere razonar, así que cambien la palabra estudiar Torah por razonar Torah. Van a ver que encaja perfectamente. Adelante. La palabra razonar es hasta que yo tenga un sentido lógico para mí. Así es. O razonar quiere decir hasta que yo analice y entienda. Las dos cosas. O sea, las dos cosas. Las dos cosas. Hasta que yo raciocine y entienda o no entienda. Y entienda qué es lo que no entiendo. Y pregunte y formule una pregunta. Porque si yo me trago una palabra o me trago una frase y yo digo, bueno, sí, esto es, aquí sí dijeron y no me entero de nada, eso no es razonar. Eso es tragarse la Torah con patatas. Eso es tragarse, eso no es saborear la Torah. La Torah tiene que saborearse, tiene que entenderse. Y si no se entiende, tiene que pegar. Y tiene que gritar. Y hasta que yo no lo entienda, no funciona. Y si el otro no es capaz de enseñarte lo que significa y lo que para que tú lo entiendas, búscate otro. Pero no es que yo soy burro y el profesor es demasiado inteligente y yo no lo entiendo. No, entra para hacer. No hay que hacer. La Torah fue dada para todo el pueblo, dice. Y si yo no lo entiendo, tengo que hasta que me lo explique alguien bien. Pero entonces cuando uno va a tomar una clase de musar, el Mohamed está hablando, se le meten las ideas, ¿no? Sin embargo no siempre es momento para razonar, simplemente está recibiendo. Por eso hay una gran diferencia entre sentarse alrededor de un libro a estudiar, a razonar, y otra es escuchar una clase, una conferencia. Una conferencia tiene sus reglas. No se le interrumpa al conferenciante, no se le hacen preguntas a un conferenciante mientras que está conferenciando porque está planteando una tesis. Cuando él termine la tesis, usted se la dice. Pero ahora estamos con el texto de la Torah en la mano y tenemos que averiguar si lo que está escrito aquí lo entiendo. Si eso me pasa a mí, si me entra o no me entra. Entonces aquí no cabe de que haya respeto, ¿no? Aquí simplemente yo no entiendo. Pero como dice Pepe, hasta que lo entiendes, porque tampoco cabe que lo refutes. No, la historia está en que si yo lo refuto, yo puedo refutarlo porque yo puedo decir que no entiendo algo. O sea, yo no entiendo, esto es demasiado difícil. Normalmente los jajamín cuando hablan algo y encuentran algo que no lo entienden bien porque se contradice, no dice esto es mentira. Dice, no lo entiendo. Aquí está escrito A y aquí está escrito B. Explícame qué diferencia entre aquí está escrito que el hombre es patur y aquí está escrito que el hombre es hayab. ¿Cómo puede ser? No lo entiendo, muy difícil. Así como se expresan los talmides a mí a la hora de estudiar Torah, por respeto a la Torah, para no decir que está mal. Pero en realidad estoy pensando por mí. Entonces, esto es una contradicción absoluta. Y no hay problema que lo pienses así. Lo que tienes que saber es que seguro que no has entendido bien. Y seguro que hay una forma de explicarlo y de entenderlo para que se junte el blanco y el negro y resulte ser que esté todo kasher y todo bien. Y esa es justamente la sistemática del estudio de la Gemara, que te plantea constantemente aparentes contradicciones para que tú te hagas la pregunta y razones. Y ese es el trabajo. Entonces, ¿cuál es la razón aquí de la Gemara de venir a decirnos y qué pasa si él no na'al karaui? Si él no cerró Karraoui, ¿cuál sería la implicación? A ver, ¿quién tiene una tesis? ¿Quién piensa? Dice, Imna al Karraoui patur. Beatzá beizika patur. Velona al Karraoui beatzá beizika hayab. Es responsabilidad, si tú responsabilidad ser rubia. Pero la pregunta la que hizo antes Ham Jaime dijo así: si está ya escrito en la Mishnah, si él cerró Karraoui y sale Beizika va a ser patur, ¿acaso no se entiende que si no cerró Karraoui y sale Zika va a ser hayab? O sea, puede cerrar y que de todos modos dañe el animal, ¿no? ¿Puede cerrar? Puede cerrar bien. Sí. Y que de todos modos el animal se brinque y dañe. Sí. Y entonces ya no tiene que pagar nada, ¿no? O no cabe esa opción. Claro, si él salió y tú habías cerrado bien y ya es patur. O si alguien abrió, si no sé. Claro, Karraoui. El caso que estamos hablando ahora mismo aquí es que el caso es que una persona cerró a su ovejita dentro de un corral, dentro de su corral, como corresponde. Y si nos dice la Mishnah ahí, que si cerró como corresponde y salió el animal y hizo daño, entonces va a ser patur, porque él ya cerró como corresponde. Viene ahora la Mishnah y me da un segundo caso. Y nos dice así: Lona al Karaui. Si no cerró como corresponde, o sea,
lo cerró un poquito, pero no echó el pestillito. Y salió. No cerró Carraúi, no cerró. O sea, le entornó la puerta, pero no cerró con el candadito. Cerró atrás de él, pero no con el Pero no como corresponde. O sea, cerró la puerta, pero no le echó la llave o puso el candado y no lo cerró. O sea, no cerró el cerrojo. No lo hizo Carraúi, no lo hizo como corresponde. Y salió y hizo un daño, es Hayab. Raúl no es como se acostumbra. No, sí, Raúl es apropiadamente, como corresponde, correctamente. Entonces, ¿acaso yo no podría inferir del primer caso de que si una persona no cerró como corresponde y salió y zika va a ser Hayab? Entonces, ¿por qué lo trae la Mishnah? Amén. 3. A ver, Nifretzaba Laila. caso 3. נפרצה בלילה או שפרצו על ליסטים ויצאה והזיקה פטור. ¿Qué caso es este? Sí, el de los rateros, ¿no? El que si llegaron en la noche y rompieron la cerradura. Nifretzaba Laila, o sea, Son dos. Primero se rompió. נפרצה בלילה, sí, exactamente. Cerró y se rompió en la noche. O si נפרצה ליסטים ויצאה Zika Patur. O si se rompió. O en el caso 3, otro inciso. Otra vez viene la duda, es como una abreviación del caso 1. Ya dijimos que si cerró, está patú. Aquí cerró y se... No, pero esto es de noche, es que aquí la diferencia es de noche. Si de noche se rompió la cerradura, aquí está patú. Si un ratero lo rompió, él está patú. O sea, no es Por eso yo cerré. El ratero lo rompió, pues no importa, vamos a ver, ya dijimos estoy patú. ¿Tienes razón? Que aquí Hasta ahorita sí, es un inciso perfecto del 1. Vamos al cuarto. Dice Nifretzá Balaila o Partzú Alistim. ¿Cuándo? O por el día o por la noche. Entonces, en ese caso, seguro que había que ser Patur. Porque los Listim fueron los que abrieron. Pero cuando Partzú Nifretzá Balaila es que se abrió sola la cerradura, se rompió. Se rompió por la noche. Sigue la Mishnah sigue pensando como tú. Hasta ahorita no han discutido tú y Rabbi Meir ni una. Están igualitos. No, que sí, están. Sí, está bien. Vamos a llegar al punto de que sí. Lea Jabot, el quinto, el 1, 2, 3, 4, 5 renglón. Yo aquí tengo una duda. Quinto renglón. A ver. Segunda palabra, va a ser el Resalta que los asaltantes la sacan. O sea, todavía no leemos eso. Un segundo, salvo. Jabot, Moile. El quinto caso. ¿Dónde está la Dalet? Es el Otziua, quinto. quinta línea. Otziua Alistim. Sígale, señor Jacobo. Listim Hayabim. Sí, ahora sí, Salvo, lo que dijiste tú. sí, es que una cosa es de que a lo mejor ellos hayan tomado una parte del ganado y dejaron a las demás. Y aquí dice que si la sacan, o sea, no es lo mismo que hayan agarrado dos y dejaron abierta la puerta. Aquí está diciendo que la sacan. Pues, Más fácil. Vinieron en el cuarto caso, vinieron los rateros y se llevaron el candado. El candado era de oro. Se llevaron el candado. Todo lo que pasa es culpa de ellos. Salieron, no salieron, no sé. Fíjate cómo en la Mishnah, hasta lo que le dio el señor Jacobo no dice eso. Hasta que no la saquen los rateros, Eso es cuando hasta que entran Otziú les tiene casa, Javín. En el caso 4, ellos abrieron la puerta. Cuando Pero entran la en la base de dejaron tu guardada. casa, no en un corral. Ahora, cuando los ladrones la el corral sacaron, los donde ladrones pagan. Pero hasta que no la saquen, Cuando tú vives. a la bema, o sea, no es, por lo se que la entiendo, llevaron. no es lo mismo si Se la querían robar, pero de repente vieron a los policías ellos la atrás. saquen. Claro. O sea, si ellos dejan abierto el candado, como usted rompieron el dijo, candado. En el la cuarto. dejan Sí. ahí. No sabemos si va a Pero ser. la sacaron porque Sí, acá- tiene razón. En el cuarto rompieron el candado. Pero sacaron el candado. Otziua Listim. ¿Sabes? Las dejaron ahí. Meses de 3. ¿No? ¿Por qué? Si rompes el candado, es lógico. ¿Por qué tiene candado? Porque si se sale, va a dañar. Nada más déjame decirte algo. El caso 3, nada más para que no haya confusión. El caso 3 es, se rompió solita en la noche. Yo solito. y el 4 Y prensaba Laila, se rompió de noche. Con el viento. El caso 4, lo rompieron los rateros. El caso 5 es los rateros la sacaron. Sacaron a la Pero ovejita. de aquí se van a derivar muchísimas cosas que tienen que ver con toda la responsabilidad civil. Pero es que una cosa es que los rateros hayan roto el candado y otra cosa es que hayan sacado el Claro, candado. claro. Ahora, a la Mishnah dice, hasta que ellos la sacan, son peturim los rateros. Pero ahí Moy tiene razón, si está roto el candado,
porque ellos lo hicieron, ellos dan... Ahorita es problema del dañado. La Mishnah todavía no habla quién va a pagar. Hasta ahorita no va a pagar nadie. Acabamos de encontrar, de hecho, el segundo caso que alguien tiene que pagar. ¿Alguien se acuerda cuáles son los casos que alguien tiene que pagar? ¿Quién va a ser Hayab? Hay dos casos que hemos dicho que Hayab o los que dejó abierta la cerradura. de la puerta y el que Es el que le dio usted. de la noche, la cerradura, no la sacamos. No, pónteme. que sacaron. Que sacaron los Hayabim. Sacaron los rateros, Los ese es rateros. el 5. Otro caso que alguien tiene que pagar. Ratero. Todavía está bien, pero todavía no la leo. Sí, pero es que tú has hecho la raya, Suri. Suri ya está en otro nivel. Sí, ya se la sabe ¿Cuál es el caso que alguien paga? Por eso, los ladrones. Ese es uno. Ahora díganme el otro caso que alguien paga. Venga, el primero. Sí, El que no cerró debidamente. El que no cerró debidamente, el simple, cerró bien, no paga. No cerró bien, todo lo que haga la demás paga. Oye, pero yo no la saqué. no cerraste bien. No cerraste bien. Ya está. La rompieron los ladrones, no la sacaron. Nadie paga, ¿eh? ¿Hay algún caso que rompió el ladrón pero no la sacó? Sí. El caso, dime tú cuál, dígale a alguien Ahí, cuál es. ¿dónde está? Mírale al Cuarto caso. Se rompió el candado, se llevó el candado. No, pero no. Si el 2 dice que no cerraste bien, paga. Se quiso llevar el candado, Si Suri. rompió el candado, paga. Oh, muy buena pregunta. Quiso llevar el puro candado. Yo creo que la Gemara lo va... O lo cacharon. No, me gusta más la pregunta de Moy. Me gustaría que piensen un momento en la pregunta de Moy. Vean A qué ver, bien está la a pregunta. ver, ¿cuál es la pregunta de Moy, señores? Vamos a concentrar la pregunta de Moy. No, si el caso 2 dice que si dejaste abierto y se salen y dañan, paga. Si el ratero se rompió el candado nada más por llevarse el candado y dejó abierto, si que sale y daña, paga. ¿Por qué? Porque paga el ratero. Provocó que no se quedara ¿Quién bien. provocó? Que rompió se el rompió candado. el candado, Gemara dice que es aunque no la saques. ¿Quién es Patur? Nadie paga. Si no la sacó el ratero, no pagas. Aquí dice el cuarto caso. Pero, pero lo que dice Moy tiene el dueño. razón. Se contradice. Yo entiendo lo de Moy. Hacer para allá porque si no cerraste bien, ahora si lo rompiste, con más Y la razón. saca, la llama mal. ¿Pero qué dice? Vamos ¿Pero qué diferencia había? Tú respóndete a ti mismo. ¿Qué diferencia de responsabilidades? ¿Qué diferencia de responsabilidades habría en el caso del dueño que no cerró y si salieron dañó? A que le vinieron por la noche unos rateros y le sacaron el candado y salieron y dañaron. Ahí, o sea, en el cuarto caso, claro que el dueño no tiene que pagar, No tiene que pagar. pero el ratero sí lo agarra, Porque, ¿qué diferencia hay? porque el ratero fue el que hizo el daño. Bien, pero ¿qué diferencia hay entre el ratero y el dueño de la vaca? O el dueño de la vajita. Él hizo un daño, el ratero por robarse el candado, La negligencia. Ahora, pero piensa, el ratero sacó un candado, Y el dueño lo cerró debidamente. pero la vaquita no es de él. no importa, pero por algo hay candado, Hay un candado. porque no salga la vaca. Pero yo saqué un candado, yo no hice que mis vacas no son mis vacas. A lo mejor se murió. Pero es como si hay un palo deteniendo una pared. ¿Por qué es el palo? Porque alguien lo- Es más, yo soy, si me quieres decir que yo soy el ratero, yo ni sabía que había vacas allá adentro. No, claro. Piensa un segundo, el dueño de la... Es que voy a seguir con lo que estoy diciendo el Jajam. En el caso 2, yo tengo que poner un candado porque sé que tengo vacas. La diferencia es que yo me gustó un candado. Que ¿Qué uno es quieres? con intención y otro sin. Yo quería un candado. Que uno es que es mi fuerza, que es parte de mis toros, que es el que me están haciendo el daño, y yo conozco la fuerza que tienen, y el otro es un ratero. Yo creí que eran como las vacas de mi tío que se quedan dormidas todo el día sin moverse. Es como el que sacó el hilo de la carpa. Yo saqué el hilo. Sí, pero imagínate. Ahora, Dañaste, paga. ve que Sí, pero el daño es muy diferente. Un daño es un daño de algo que es mío, y el otro es de un señor que provocó que otra cosa dañara de otra persona. Es diferente. Entonces ahí tenemos que entrarnos ya en disquisiciones, saber entender cuándo se llama de que es mi brazo el que está dañando o cuando yo estoy provocando que el brazo del otro dañe. Es diferente. ahora ve Entonces, que y tenemos que Ahí queda que el cuarto caso no decimos, no dice simplemente la Mishnah que dice que los dueños, si el ratero sacó es para ser patur, pero no habla de que los listín van a ser hayabí. Lo que habla que las no pagan.
¿El ladrón paga cuándo? Cuando saca, en el quinto. Cuando sacan, cuando saca y habla de que es hayab. ¿El dueño también paga? No, en el quinto caso, cuando los rateros sacan a las cabritas, ahí sí paga. Los rateros. Hasta ahorita el dueño solo va a pagar en uno, de todos los casos que llevamos. El cuarto que pasa, los listín sacaron Una el cosa es candado romper la y puerta y salieron, otra es dejarla hicieron fuera. daño, el dueño es patur. El dueño es patur. Estás hecho No para habla de esto, que güey, nada más te digo que estás hecho para la Gemara. hasta ahí, pero es hayab, no dice nada más. Sí, pero yo lo saqué, yo lo saqué. Claro. Ahora, la propiedad, la naturalidad de un animal en la calle es que dañe. No, Están libres y salen todos. la naturaleza. A ver, pero si dejas abierto el candado y dices que no sabías, Yo pensé que estaban hipnotizadas. Está abierto. Muy bebé, adentro guardadas yo no sabía que ellas no les da miedo salir, pero ya afuera, sobre Cuando el lo sacan. que van a dañar. Ahora, voy a decir nada más algo. Ve qué buena pregunta hiciste, Moy. Sí. La pasada, la que dije que era buena. Sí, Que el tercer tosfot de la hoja, lee aquí donde dice en chiquito, o se parchó a listín. Que siempre tus fotos en la columna exterior de la hoja. No, es que no lo tradujeron. No, Los hermanos lo quisieron hacer. Dejamos así en la intriga. Dice, "Ditzrígele ashmuina de afilu alistim peturim". Y te vengo a decir en el caso 4, cuando rompieron la puerta a los ladrones, que también los ladrones están exentos de pagar. ¿Por qué? Que se lo chihuahua. ¿Por qué no lo sacaron? Porque no lo sacaron. Todo el tiempo, ellos rompieron. Es tan bueno lo que dijiste que tuvo que venir tus fotos a escribirlo Sí. para que no creas que esté en el aire en el caso. Hasta que no lo saques, no está obligado. Aquí en la clase decimos que cuando alguien pregunta algo de Tosfo tiene que bailar de emoción. Hay que bailar. Hay que bailar. Si quieres luego bailas, pero hay que bailar. Ok, está bien. Ya saliste de joda. ya sabe que le... Muy bueno. Por tu preguntaste, por el baile de la boda. Vamos. Caso 6. Adelante. Suri, favor. Ya lo leyó usted, Jaime lo leyó usted. Suri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 renglones. Suri, 7. No, de este lado. Suri, no se hace. Sigo listín sin hayab. Anija Anija. Anija Bejamá. Séptimo renglón. Es el sexto renglón. Sexto. 3, 4, 5, sexto renglón. Anija Bajamá. Anija Pajamá. Eso. Le traduce. Anija Bajamá. Lo dejó en todo, le pone el sol, la jamás. Hay Levaná, que hacemos Birkata Levana, y la otra verajá que hacemos Birkata Jamá. Anija es lo. Anija Bajamá la dejó en el sol o que Maserá la Eres Soté. De Catán. Se le dejó un sordo, a un tonto, a un chico, a un niño. Beyazá, Beyazika, Hayab. Beyazá, Beyazika, Hayab. Si salieron, hicieron daño, eso no es Hayab. Ahora vamos a explicarlos esto. El primero de los dos casos que leíste, ¿qué hizo el señor? Se la dejó a un sordo. No, era el primero. ¿A dónde la dejó al animal? Jamás. En el sol. Jamás. Y entonces le dio mucha sed, se volvió loca la ley y se salió. Muy bien. Literal. Ahora, el segundo caso, Jerez normalmente habla de un sordo mudo, que no tiene conciencia de nada. Soté no es un tonto, es un loco, o sea, literal, perdió de mente. Demente. Y Catán no tiene responsabilidad. Así, dale a un chavito de 6 años una vaca, eventualmente va a acabar dañando. Es como si le dejas una pistola cargada, pues va a acabar haciendo un daño. Un Ferrari. Pero ¿cómo? ¿Eso todo se supone que es adentro del corral? No, ya Sí. esa... No, porque dice Bayatza. Sí, claro. Centro de corral tiene que ser. Irija Estamos Bajamá. hablando de un corral abierto. Claro, Bueno, correcto. Los corrales son abiertos. Sí, correcto. Sí, Irija en el Bajamá. sol, sin techo, déjala ahí. ¿Qué Y no le tiene des que agua. ver? O sea, es que todos los... No entendí. Todos los corrales son al sol, ¿no? Son abiertos. Y entonces quiere decir que si es de día o si es de noche es la diferencia entre Bajamá o en la No, pero siempre en un corral hay una zona un poquito cerrada, que es donde suelen o dormir o suelen parir los animales. Entonces imagínate que tienes el corral, la parte abierta, como el patio del corral, y tienes la parte cerrada, y la parte cerrada tienes una llave, y sí, cerraste esa parte cerrada para que todo el mundo todas las vaquitas estuvieran fuera pastando, porque aquí dentro solamente para dormir. ¿Ok? Entonces cerraste esa parte que estaba techada, la cerraste y no pueden entrar, entonces la dejaste al sol, y ahí se vuelven locos. Sí, Salvador, mucho. Deshidratado. ¿Está bien? ¿Puede ser?
puede ser así. No lo mencionamos hoy, pero el tipo de vida de la época que se escribe la Mishnah, siempre toda la gente vivía en el campo con sus animales, era su forma de vida, ¿no? O sea, trasladémonos a ese momento. Y ahí se aprenden las leyes de los coches hoy, los estacionamientos y lo mismo, pero esa es su manutención normal, ¿ok? Rashi, sí. Una persona sordomuda de este tiempo que tiene alguna otra facilidad, un tema de ayuda de algún aparato o alguna cuestión, ya no se le considera sordomudo, o sea, Ya no es sordomudo. ya no es. Ya no. Digo, a lo mejor mudo sí. Mudo o sordo son pikjim para la Torah, pero sordo mudo no, porque el sordo mudo se entiende que un sordo mudo es cuando nace sordo mudo, y al nacer sordo mudo no puede aprender. Entonces, como no puede aprender, está completamente desconexionado de la realidad y se vuelve tonto. Pero se adquiere ella. Pero si se le enseña desde pequeñito, se pierde su constitución, se pierde su nivel de sordomudo y ya es una persona normal. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque hace poco, vino una persona que tiene un colén de abrejín de sordomudos en Israel, y inclusive yo estuve ahí y estudian Gemara profundamente, pues, digo, no sé cuál sea su nivel de discapacidad, pero estudian Gemara. Es difícil estudiar con sordos. Yo conozco los que son ciegos. Hay Gemarot en braille. Impresionante. ¿En braille? Nosotros tenemos en la yeshiva un bajur que es ciego y tiene sus masechtot en braille. Está todo blanco y está lleno de puntitos, entonces el hombre estudia así. Tendrá que leer con los dedos, estudia como... Impresionante. Ciego, pero no es mudo. No, es totalmente, es totalmente normal, solamente que no ve. Y entonces estudia, eso es normal. Pero el sordomudo del que habla la Torah es el que nació siendo sordomudo, no el que se hizo después. O sea, una persona que nació normal y que se educó normalmente y luego perdió el oído y perdió el habla, no se llama sordomudo para la Torah. De nacimiento. Es de nacimiento, porque el nacimiento es el que te hace, aunque se llame sordomudo hoy en día, o sea, a los 30 años que se volvió sordomudo, Jesús Shalom, lo aleno, la Torah para eso no lo llama sordomudo, porque tuvo tiempo de aprender. Y entonces ya al aprender ya tiene sistemas diferentes de cómo tener transmisión, a través del tacto, a través de leer, a través de muchas cosas. Pero una persona que nació siendo sordomuda no puede desarrollar las aferencias para poder comprender y poder racionalizar. Entonces ahí se llama que esa persona... No, tengo un ciego que después se vuelve ciego. Se acuerda de lo que había. Igual, mejor. Sabe que son las cosas. Mejor. Hay que leer Rashi. La columna interior, nada más 2 Rashi. Ok. Vamos. Con ¿Qué eso. lee? Con eso. No, vamos. Yo lo que le recomiendo siempre es lo siguiente. No se hagan demasiado, ¿cómo se llama? Tzadikim. Léanme el español. Tranquilamente en español. Y después... Lo que pasa es que acabamos de repasar la y después lo leen en hebreo, desde el Shantz Tanz Vilna. Van a ver si hacen esa técnica de estar leyendo en español y por leérselo aquí, al cabo de 3 o 4 semanas o de un mes, van a aprender a leer, a ver cómo funciona esto. Y luego van a utilizar el español simplemente como de consulta. 6 meses. Pero tienen que hacer el ejercicio. Seguro que no quiere buscar otro grupo. No, es muy sencillo. La única razón por la cual una persona no es autónoma a la hora de leer es porque no es consistente y constante en su hora y media de trabajo diario. Esto es una cuestión sencillamente de trabajo, depende del trabajo, no depende de la inteligencia, depende del trabajo. Yo hago el trabajo de leer en español, resumirlo delante de mi jebruta y entenderlo. ¿Tú cómo entendiste? ¿Qué entendiste? ¿Que sale, que es hayab, que es patur? Yo entendí que es patur, no es hayab. Oiga, rabino, que esto que no estamos de acuerdo. ¿Entendiste bien? Bueno, ahora léelo. Cuando lo leas en voz alta, después de haber entendido lo que quieres decir, y lo leas en voz alta, al cabo de 6 meses, 1 hora y media, firmado. Yo agarro un párrafo aquí en español, y entonces agarro y lo leo en hebreo en voz alta, y digo, síganme, Akones son ledir, venal befanea karaui, y ahora me paro, y leo en voz baja. Si uno metió una oveja suya en el corral y la cerró la puerta debidamente, veyatza'a veizika,
patur. Lona al befanea karaui. Veyatza veizika. Hayab. Hasta aquí. ¿Ok? Ahora cojo y vuelvo a leerlo solamente en hebreo. Hakones son ledir benaal befanea karaui. Veyatza veizika patur. Lo na'al befanea karaui. Veyatza veizika hayab. Ahora lo leo aquí. Hakones son ledir benaal befanea karaui. Veyatza veizika patur. Ven como la canto. Lo na'al befanea karaui. Veyatza veizika hayab. ¿Se entiende? Han pasado 3 veces por lo mismo. Han ido con capas de tratar de entender en español lo que están leyendo. Van a aprender Ulpan, van a aprender Torah, van a aprender a leer Gemara en un golpe. Pero todo consistentemente. Si yo no sé leer, no sé de lo que está hablando la Gemara, y entro directamente a debatir, entonces luego cuando quiero repasar, no se me olvidó todo lo que estudié. Y por eso está en que nuestra memoria se va y se desvanece. Un shiur de Gemara no es un shiur para que la gente salga emocionada. ¡Ah, qué maravilla de shiur, qué rabinos increíble! No, eso lo dejamos para las conferencias. Esto es maquinar la cabeza. Entonces yo tengo que aprender a leer y luego empezar a razonar lo que estoy leyendo. Cuando razoné y luego volví a leerlo, ahí se me va a quedar para toda la vida. Para toda la vida. Y si ustedes lo repasan en el Shabbat, y por eso conviene tenerlo en la casa, repasan en Shabbat lo que acaban de leer, van a leer esta paginita, les va a saber a gloria esta página. Porque de todo lo que han discutido, todas las discusiones que hemos tenido, se van a concentrar en un cántico que suena a dulce. Akones, son, bedir, venal, que befanea karaui, viatza, beizika, patur. Lola al beizika, viatza, beizika, lola befanea karaui, beizika, haya. Entonces ya se te queda memoria, ya está ahí. ¿Entiendes cómo es el funcionamiento? Es muy sencillo. Es tratar de entender en español lo que está escrito, leerlo adecuadamente, razonarlo y nos ponemos. No solamente eso, sino que esto les va a servir para que ustedes puedan avanzar solos. Normalmente hay shiurim que cuando agarran la técnica y saben que el shiur está a las 6:30 de la tarde, una horita antes o por la noche cuando llegan a casa, se repasan lo estudiado de ayer y se preparan el trocito de mañana. Y cuando vienen al día de mañana y tienen a su jabruta de enfrente y los dos se la prepararon, en 5 o 10 minutos ya están al tono y empieza el shiur. Entonces avanza muchísimo más rápido. Y no simplemente que una persona ya no sé de qué va y no sé de qué viene, y uno entra en una discusión que es muy bonita y muy acalorada, porque estamos hablando de un tema muy, muy complicado y alguien que está de fuera dice, esta gente está fantástico, yo me quiero también meter en el shiur aquí, que están hablando de un tema muy interesante, y no se va a enterar de nada, porque no significa, o sea, no estamos estudiando un caso que es emocionante. Lo que estamos es emocionados porque estamos empezando a discurrir con la forma de entendimiento y el razonamiento de la Gemara. Y eso es lo que es emocionante, la continuidad de la emoción. Cuando tú tienes que trabajar, yo siempre te digo, trabajar tienes que trabajar en 3 niveles, en el corto, medio y largo plazo. En el corto plazo tengo que aprender a leer, porque al fin y al cabo esto es como andar como una tortuga, esto es como arar la tierra a mano. Luego tengo que agarrar el carro para ir un poquito más rápido, para ver dónde están los límites de mi campo, ¿no? Y luego agarrar un avión para ver dónde se encuentra mi campo con respecto al resto de los campos. Y eso se entiende así. Un shiur de Gemara de los de corto plazo es lo que estamos haciendo ahora mismo, palabra por palabra, entendiendo a ver cómo se lee. El segundo es el nivel un poquito más alto, que es el que la persona ya empieza a discurrir, empezamos a pensar lo que estamos diciendo, empezamos a hacer relación de esta sugiyá, cómo se entiende la sugiyá, cómo se entiende el Tosfo, cómo se entiende Rashi, fenomenalmente bien. Y el tercer nivel es el Daf Yomi, que yo escucho un shiur de 45 minutos, 50 minutos, y me da un overview de lo que es la página de Gemara en 45 minutos, un Daf entero. En 7 años y medio tengo todo el Shas en la mano. Pero, ¿qué tengo? En la mente, ¿cuánto? Tengo una impresión de que el mundo es redondo, de que la Tierra tiene más o menos esta forma, de que la península ibérica tiene una forma así, de que encima está Francia, al lado está Italia, por aquí está América, del norte y del sur, y nada más. Eso es lo que sé. Entonces, esa es la forma de estudiar. Hay que estudiar siempre en varios niveles, pero no hay que quedarse simplemente con un sistema, porque entonces nunca vamos a avanzar.
Las personas se pueden quedar toda su vida haciendo el Daf Yomi durante 7 años y medio y al cabo de 4 años no ha entendido nada y no se le retiene nada. O sin embargo, la persona se puede quedar toda la vida estudiando un shiur muy divertido, muy agradable, muy bonito, pero nunca sabe leer. Entonces yo lo que procuro es que la persona primero empiece a leer, porque dentro de unos cuantos años, cuando ya hayamos aprendido a leer, os digo, son 6 meses, un año como mucho aprendemos a entender bien. Cuando la persona aprende a leer, va a leer muy rápido. Hay jajamim que se repasan 9 dapim en un día, en el plazo de 3 horas. Es como leer un capítulo de un libro, ¿no? O sea, Pero porque ya lo procesan. Ya el procesamiento, ya tienes la respuesta, la pregunta y la respuesta, ya sabes cuál es el cuarto, el tercero y el primero, cuál es la segunda diferencia entre el segundo y el primero, todo lo que dijo Rashi, lo que dijo este, lo que dijo Rambam, lo que dijo el otro, pum, y la cabeza va muy rápida. El problema está que el número de revoluciones que tenemos en nuestra cabeza es de 10. Y cuando la Torah te pone a 150 kilómetros por hora o 200 kilómetros por hora, 500 kilómetros, te pierdes. Pero hay que aprender a andar para saber correr. Y por eso estamos aprendiendo a andar. Y cuando un niño anda, al principio aprende a dar pasitos. Sí, tiene que gatear primero. Imagínate que el bebé dijera, no, enséñame a correr los 100 metros lisos en 6 segundos. Primero aprenda a andar. Y si uno aprende a andar, aprenderá a correr 100 metros lisos en un segundo. Llegaremos. Pero hay que saber la situación en la que nos encontramos cada uno. Hay que admitir que somos como bebés que no sabemos leer y que tenemos que aprender a leer. Entonces aquí tienes un biberón para que te enseñe a leer. ¿Cuántas veces vas a necesitar esto? 6 meses, nada más. A lo mejor en los próximos masechtot vas a tener que utilizar esto para unas palabras que no entienden, para una demostración que no entiendes muy bien lo que significa, cómo se la quiere explicar. Pero el grueso de la Gemara y cómo se discurre la Gemara en demostraciones, en palabras, en pesukim que te traen, refutaciones, en afirmaciones, en guerra, ya lo sabes. Ya sabes cómo funciona. Les dije, mira, señores, yo estoy aquí no de rabino, yo estoy aquí de coach. Coach significa como el entrenador del fútbol del Real Madrid o del Barcelona. El entrenador del Real Madrid del Barcelona no sabe jugar al fútbol. Yo no sé estudiar, yo no soy un Talmid Jajam, no sé, pero yo sé estudiar. Y yo sé que una persona no estudia porque es vaga, sencillamente porque es vaga. Y segundo, tiene razones para ser vaga, porque no entiende el hebreo, ni entiende el arameo, ni sabe a qué se refiere la Gemara. Entonces nosotros les dije esta mañana, yo tengo una experiencia de 135 abrejim que les he enseñado a dar el shiur o a enseñarles a estudiar en parejas. Ninguno de ellos se pueden creer que ha tenido un shiur, no han empezado un solo shiur. Y cuando voy a ellos y les pregunto, ¿por qué no habéis iniciado un shiur? ¿Saben lo que me dicen? No, es que la persona jazita vuelve del trabajo muy cansada y ¿cómo quiere que yo le diga que le empuje? Anda, lee. No sé, me van a reír de mí o me van a correr y me van a decir, y entonces me quedo sin trabajo. Entonces yo les dije, por eso yo estoy aquí. Como yo no cobro de ustedes y no tengo vergüenza de hacerles pasar vergüenza, les digo, lee. Y el tipo tiene que partirse los cuernos a leer. Y cuando han leído y ha comprendido, se acabó, ese señor nació de nuevo. Porque ustedes habrán aprendido que ustedes pueden leer y ustedes pueden entender solitos. No necesitan a nadie que les ponga la cucharita en la boca. Y entonces vamos a empezar. Ahora, cuando una persona aprenda a leer, estudiamos esto en Hebrutot. Y luego nos juntamos al final de la clase. Imagínense que estudiamos 40 minutos en Hebrutot. Y llegamos a entender la Mishnah. ¿Ok? Y ahora nos sentamos la Mishnah aquí. Y se pone aquí el Jaime, a ver, caso número cuarto. Empezamos ya calentitos. Ya estamos calientes, ya estamos todos en la misma página. Ya estamos todos luchando, ya estamos todos peleando. Esto es divertido. Luego me llega el Ham Nakash, que les traje el Torah, les traje todos los cofres Mefarshim. De estas Gemarot que les he traído, son Gemarot que se estudian en las Yeshivot. Y el sistema que estudian es, los chicos se ponen a estudiar en Hebrutot, tienen un shiur diario, y una vez por semana tienen un shiur klali. El shiur klali es el Rosh Yeshiva que se los da, y les da un shiur klali que les eleva todo esto que estudiaron y los conecta con 17.000 megamarot diferentes. Les trae yediot de un sitio y de otro y se vuelven locos. Dicen, ¿cómo puede ser que de una cosa así salga eso, algo así? Pero claro, una persona se emociona con ese entendimiento cuando entendió la base. Porque mañana, cuando ustedes vayan a repasar y vayan a leer, con eso, la dirvena al befanea karaui,
Y entonces, me estoy acordando lo que dijo Jajam, que eso se refiere a cómo la persona se tiene que cuidar, y cómo se tiene que cuidar de esto, cómo se tiene que cuidar de lo otro, porque una persona estudia, sabe cómo cuidarse, y sabe cómo evitar los daños que entren en tu casa, y sabe lo que estamos haciendo con esos cerrojos. Estamos cerrando el cerrojo de todos los rateros, de todo México y de todo el mundo para nuestras casas. Y no solamente eso, estamos cerrando los rateros de todos los mazdikim, de todas las fuerzas negativas espirituales que entran en nuestro corazón y nos hacen perder la fe, y miles de cosas más. Y ese sistema es el que queremos hacer a nivel de nosotros, que no estamos en la yeshiva, que no tuvimos el zehut de pasar por una yeshiva. Entonces vamos a hacer diariamente. Estudiamos con la Hebrutot 15 minutos, 20 minutos de repaso así, de a ver si entendimos bien para razonar. Una vez por semana el Jajam Nakaz les da un shiur sobre lo que estudiaron, que es el shiur klali, así. Y con eso aprendemos a leer. Entonces hay que pasar la vergüenza, no hay más tutía, no hay más razón, hay que pasar la vergüenza de ponerse a leer y que no sé, pero hay que ser proactivo y hay que ser asertivo a la hora de decir y de exigir que el otro lea en voz alta. Lee en voz alta. Y así dice la Gemara, una persona que estudia Torah y no lee en voz alta, la Torah se le olvida. Keilu mitchayev benafsho, es como si estuviese pecando con su propia vida, porque está estudiando y está provocando que se le olvide lo que estudió, porque no lo sacó por la boca. Más les voy a decir. Nosotros hemos sido puestos en este mundo con dos fuerzas, con un cuerpo y un alma. Nosotros no somos ni cuerpo ni alma. El cuerpo nos lo prestó Dios, el alma también. ¿Quién soy yo? Yo no soy ni nefesh ni neshama. El nefesh es el que da la fuerza al cuerpo. La neshama es la que da la fuerza al alma. ¿Qué soy yo? Soy ruach. Ruach es lo que conecta al cuerpo con el alma. Es decir, al unirse el cuerpo con el alma se forma un tercer elemento que se llama yo. Yo, ese soy el que conecta las dos. Esa fuerza que conecta las dos solamente sale a la luz cuando la persona habla en voz alta. De allá que ruach memalela. Y será una persona viva porque su boca habló. En el momento en que yo hablo el hebreo de la Gemara, el cuerpo y el alma se juntan y yo nazco. En el momento en que yo deje de hablar, la Torah no entra en mí, no he hecho nada. A la neshama, ¿qué le voy a enseñar? Ya sabe Torah de sobra. Al cuerpo, el pobrecito, se le voy a enseñar, se le va a olvidar. Pero yo, que soy la unión y la fusión de los dos, cuando yo logro juntar el cuerpo con el alma, convierto al cuerpo en espíritu y el espíritu le convierto en parte de mí y ya me convierto en una persona. Eso es lo que se hace cuando una persona estudia en voz alta. Todo eso es lo que se hace. Así que imagínense la importancia que tiene leer en voz alta y comprenderlo cuando está leyendo. Pero el estudio de la Torah es el que te da la vida. La vida viene por el estudio de la Torah. Y si una persona vive sin estudiar Torah, es como si le estuviera robando vida a Dios. ¿Cómo le vamos a pagar a Dios? ¿Cómo le va a pagar? La única forma de pagarle es haciendo ese raciocinio y sacando por la boca las palabras de la Torah para fusionar el cuerpo y el alma y convertirnos en seres eternos. Eso es lo que hacemos estudiando Torah. Es así de sencillo. Y de ahí la importancia de leer en voz alta. El primer capítulo de Baba Kama es un capítulo muy fundamental, pero es un capítulo que es demasiado abierto. Es decir, habla de generalidades muy generales. Y es un capítulo en el cual una persona, si no está preparada para estudiarlo, va a tardar mucho tiempo en entrar a tomarle la rienda. Sin embargo, este capítulo es un capítulo que nos pertenece a todos los días. Yo todos los días aparco mi coche, y si mi coche lo dejo sin freno, se va para abajo y se cae y se tira. Eso no es un zor que no lo cerré como Dios manda, o una puerta que no cerré como Dios manda. Son cosas de todos los días que nos ocurren. Entonces este perek es muy típico. Aparte de este perek es donde empiezan los niños a estudiar. Los niños de los 13 años en la Yeshiva Ktana empiezan con este perek. Se lo saben de memoria. Entonces este perek es el que te pone en la mente en sin funcionamiento. Después vamos a pasar al perek Amaniach, que es el perek que sigue. El perek Amaniach es un perek también que habla de este tema. Después vamos a pasar al Shorshen Agach, que es el perek número 4, que también es, y luego vamos a pasar al perek Rishon. Cuando tengamos todos esos conocimientos de esos perek aquí, pasamos al perek Rishon. Y después nos pasamos al perek Merube, que es el perek número 7, es el perek de matemática por excelencia, un perek impresionante, es un perek para mantener ahí la cabeza bien preparada, porque empiezan los algoritmos a funcionar, y luego hacemos un siyum Baba Kama, con favor de Dios. ¿Por qué es importante cantarlo?
es importante cantarlo porque... Porque digo que la persona que lo canta ahí es cuando detecta, ¿no? Sí, porque el cantar no significa cantarlo con una canción, sino significa entonar la pregunta, entonar la respuesta, entonar la exclamación, entonar lo que una persona quiere decir. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio. Síganme cómo se entonarían de forma natural este perek, esta Mishnah. Es bien sencillo. Akones son ladir, venal befanea ver karaui, veyatza vezika patur. ¿Entienden? Vamos a ir despacio e ir traduciendo de memoria. En voz baja, cada uno para sí mismo. Cuando no entiendan, me para. Akones son ladir, venal befanea karaui, veyatza vezika patur. Lona al befanea karaui, veyatza vezika hayab. נפרצה בלילה, או שפרצו הליסטים, ויצאה והזיקה, פטור. הוציאו הליסטים, ליסטים חייבים. הניחה וחמה, או שמסרה לחירש שוטה וקטן, ויצאה והזיקה, חייב. מסרה לרועה, נכנס הרועה תחתיו. נפלה לגינה ונהנית, משלמת מה שנהנית. רדה כדרכה והזיקה, משלמת מה שהזיקה. כיצד משלמת מה שהזיקה? שמין בצעה באותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה. רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורים, משלמת פירות גמורים, אם שאה שאה, אם sa'atayim, sa'atayim. Eso es cantar. ¿Qué hice? Simplemente poner el punto, la coma, la pregunta y la exclamación. Porque no hay tamim. Porque en la Gemara no hay tamim, no hay puntitos. Y la persona se supone que los tiene que entender. El problema es que la Torah ya te dijo cuáles son los tamim, tú tienes que averiguar qué significa ese tam. La Gemara no es así. La Gemara es un conocimiento del ser humano que Akadosh Baruj Hu nos transmitió a través de una Torah, a través de reglas, y que con el raciocinio humano y con las reglas divinas formamos esta Gemara. Se podría leer poniendo donde de otra forma. Y te cambia totalmente el sentido. Y cabe. ¿Y qué? Hay Gemarot que se cambian el sentido cuando uno cambia de interrogación o punto de interrogación. Y tiene sentido también. Y esa es la belleza de la Torah. Y por eso los Jamil la dejaron sin puntitos. Sí, sí. Entonces estamos ahí en Flavenegé. Caso 7 ya, ¿no? 5, 6 y 7, sí. Damos la vuelta a la hoja. Ya habrá que dar. Shalema sin hija, no, de Nafla Leguina. Nafla Leguina. Masra le roe. Estamos en Masra le roe. Masra la Jaresh de Bekatán, Vezika, Yatza Vezika, Hayab. Ahora Masra la roe. ¿Qué significa eso? Léalo en español. Un pastor. El pastor. El pastor ocupa su lugar, o sea, es el responsable en lugar del dueño. Ya fe. Nafla legina venehenit, meshalemet ma nehenit. Muy bien. ¿Qué es sanar? Beneficio. Muy bien. Estamos pensando tanto, ¿qué es lo que pasó? Yarda le quedarca. La fla se cayó. ¿Y cómo? O sea, el provecho tiene que pagar. O sea, no rompió nada, solamente, o sea, no dañó, nada más. Bueno, se llama es otro tipo de daño, pero tuvo provecho de lo que comió ella. Nafla legina venehenit, meshalemet ma nehenit. Ahora viene otro caso. Yarda quedarca vezika. Si bajó la oveja, de la forma normal y ocasionó daño. Pero No que dañó. Piensa que tiene que haber algo diferente en el principio de la misma. O sea, Si antes comió y sí dañó. y más desde el principito de la misma. Bueno, o sea, termina la misma y Una es ahorita que se entramos al cayó entender. y la otra es que bajó para seguir comiendo. Ok, sí. ¿No? Pero aquí no estamos hablando del caso que la persona la guardó en la noche y se escapó o algo No, así. ya nada. sí es que la llevó. Todo el día, ahí de Aquí es que la repente llevó el cuatro. Estaba andando el pastor y cayó en un campo de otro, en la huerta del otro. Vezika. Meshalemet ma shezika. Deberá pagar todo el daño que está haya ocasionado, ya que el dueño fue negligente al no haber tomado la precaución necesaria para evitar que eso ocurriera. Pasut. ¿Sí? Hasta ahorita toda la misma habló en una sola opinión, solamente Tanakama, y así habló y no hubo discusión.
no es lo normal, en la Mishnah normalmente hay 2 o 3 opiniones. Vamos a entrar ahorita, va a haber una discusión entre los hajamim, cómo se calcula el daño de lo que pagó. Quetzat, sí, adelante. Quetzat. Traducción. Hable fuerte. ¿Cómo se ¿Cómo calcula? debe calcular el pago? Pues Ya el fe. daño hizo. Muy bien. Shamin. Shamin. Shamin BCA de Otasa de. Se está en un área del tamaño de un BCA de ese campo, de una parcela. Me imagino que la CA se refiere a una medida de superficie equivalente Sí, a 50 señor. mod. Sí, señor. 50 No es- mod, que son 25 metros cuadrados. Exactamente, 25 metros cuadrados por 25 metros cuadrados vale. ¿Cuánto vale este pedazo de tierra? Aquí que había, vamos a decir naranjas. Si el kilo de naranja está a 100 pesos, en estos 25 metros había 50 kilos, entonces estamos hablando que tiene Tendría un que valor de pagar 5 50 mil. por 25. O sea, por decir de alguna forma, se evalúa lo mismo que en 25 metros cuadrados. En realidad el BCA, para entrar un poquito más en detalle, es la cantidad de terreno necesaria para que el cultivo que se extraiga de esa tierra dé como resultado una CA de grano. Una CA es una medida de granos. Otra vez. Está buenísimo. La CA, Bet O sea, CA, no son metros cuadrados, No. es lo que se necesita es para la sacar tierra, medida. es la superficie de tierra necesaria para que al cultivar ahí el cereal correspondiente Salga- me dé una medida de una salga CA, que es una una medida tonelada, de volumen, sí, una tonelada o un volumen, es un volumen. Ese volumen que puede ser una tonelada. Ese volumen es una CA. Esa CA es un volumen X. X, dependiendo del producto. Y entonces Bet CA, o sea, Bet, fíjate qué bonito es en hebreo. Bet es Bait, es la casa. La casa de la CA, la casa de la medida. Es decir, donde crece esa CA, es el Bait, es la superficie de terreno. Por eso una CA, un CA es una medida de volumen. Sin embargo, un Bet CA es una superficie de terreno donde crece una CA, donde se cultiva una CA. Bet CA. Entonces, pero ¿cómo es? כיצד משלם מה שהזיקה, שמין בית שאה ואותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה. ¿Qué significa eso? Evalúas cuánto bonito era y cuánto bonito es. Yafé. Y entonces la diferencia, lo que pagas. Si era, O sea, qué bonito era el campo cuando no tenía ningún animalito que subió en él y se llevó las frutas. Y valía 100. Y ahora, cuando viene el animalito, se llevó las frutas y lo pongo a la venta ese terreno, ¿cuánto lo voy a pagar? ¿Cuánto me van a pagar? ¿A pagar 90? ¿Cuánto dañó? 10. Ese es el daño. Pero es por lo que, entonces por el material que echó a perder, ¿no? Claro, pero ese material, ¿cómo lo calculo? ¿Cuánto vale el venta en el No. mercado? Y no es así. ¿No? No. ¿Por qué? Porque puede ser que el tipo de daño que hizo en el campo es un daño que se restringió a los peot, a las esquinas del campo. ¿Y cuánto vale un campo sin peot o un campo con peot? Depende. ¿Cuál es la mitzvah de la PA? Dejarlo. Entonces un campo con PA o sin PA vale lo mismo, porque igual lo tengo que dejar. Y si se me cogió la PA, y si el animal lo que me dañó fue la PA de ese campo, entonces el daño fue cero. El daño fue cero. Cero. Tienes que dejar. De X producto. ¿Entiendes? O si el daño que hizo fue un daño tal que me dañó los surcos de la tierra y no dañó ningún fruto, o dañó las hierbas de los frutos, con lo cual está estropeando lo que va a crecer en esta que Pero viene. si haga de cuenta que dañó el sistema de riego. El sistema Ya de le dio en la riego. torre a Mejor. todo el... Por eso, entonces a todo el depende del daño que realizó, entonces no puedo. Entonces la forma más bonita de traducir. Acuérdense que aquí la Gemara está hablando de conceptos que son conceptos eternos y conceptos que se tienen que traspolar. Entonces está hablando en reglas generales. Y la regla general, esta regla general tiene que servir para poder medir el daño en cualquier cosa en la vida. Entonces también vamos a ver que cuando una persona va a calcular cuál es el daño cuando uno hizo perder un dedo de un Eved, vamos a hablar que le cayó algo a un coche. Entonces me está diciendo que calcule cuánto vale el coche Nuevo. antes de que le caiga y ahora que le sí caiga. señor, ¿Bajo quién? ¿Bajo mí? A mí parecer valía 100. A él ¿no? parecer valía Bajo lo 50. que es, lo que está aceptado en el mundo. El Se mercado. llama el libro azul. Nosotros lo llamamos el Yad Shnia. En Israel tenemos un Yad Shnia que nos dice cuánto vale Se lo arreglas y ya. Lo sacaste de la agencia, cuánto valía de la agencia y te lo chum. Claro. Yo Hay un tengo precio de una duda. mercado, es el precio de mercado el que Jajam, manda. aquí dice Espérame, Yafé, ahí no en estás base- calculando que a lo mejor el coche no nada más es el daño del coche. Yo ese coche lo uso para trabajar. Claro. Porque a veces es un daño, entonces no nada más es de bonito o feo. Claro.
Me dejaste sin coche. Es una bala para La siopa es... Y a eso se le llama bonito. Y a eso se le llama bonito. Pero no, es que ese es otro daño diferente. Ese es otro, hay un daño. Aquí nada más está diciendo de bonito. No, pero aquí está diciendo, aquí está hablando del daño. Aquí está hablando del daño. Dice de bonito, Moy. Aquí Dice de bonito porque además, o sea, si tú te acostumbras, la gente viene y compra tus frutas porque está muy bonito tu campo. Ahorita, aunque tengas frutas muchas y ya no están en tu campo, a lo mejor ya no quieren comprar contigo. Aquí yo la duda Eso es no la es lo que estoy siguiente. diciendo, que no es nada más bonito o feo. Es lo que No, está lo que diciendo es un daño mayor. Sí, pero ese es otro tipo de daño. El daño del que estamos hablando aquí es el daño del campo per se. Por la Ahora vista bien, de- si el señor ese tenía 119 años y estaba tan feliz con su campo y quería verlo terminar, y el tipo se lo chafaron y iba a terminar sus días de su vida sin ver ese cultivo, y por lo tanto le hicieron un daño muchísimo mayor, eso es un daño moral, es un daño diferente, que también la Torah lo contempla, pero solamente cuando estamos dañando a personas, no a kelim, no a cosas. Sin embargo, para dejarles y introducirles bien en el masaje de todo el Nezikim, les diré que todo eso de que la persona tiene que pagar por un daño es un hidush grandísimo de la Torah. Porque tú podrías decir, ¿por qué te voy a pagar por un daño? Al fin y al cabo, ¿quién me dio fuerzas en esta mano para que te pagara un tortazo? ¿O quién me dio fuerzas en este...? Todo lo mandó Hashem. Yo no te tengo que pagar nada. De ahí que toda la Torah empieza a contarnos de que cada daño y daño, escucha bien, cada daño y daño que uno hace, uno tiene la responsabilidad, o uno tiene el pago de ahí arriba de decir, Kadosh Baruj Hu te va a pagar o te va a castigar por haber hecho daño, pero el daño ocasionado es un hidush de la Torah. Y ese daño vamos a tener que buscar una forma en la Torah en que me hadeshet oti, en que me viene a decir exactamente cómo se debe de evaluar el daño ocasionado. Por lo tanto, yo no puedo racionalizar el daño ocasionado de forma racional, sino a través de las reglas de la Torah que me dio. Porque a veces tengo que hacerle pagar un daño y otro no. Voy a poner un ejemplo absurdo para que entiendan. Está escrito que una persona que hace un bor en la calle, que hace un bor en el Reshut Rabim, que hace un pozo en el Reshut Rabim y no lo cubrió, si viene una persona y se cae dentro y se daña, le tengo que pagar sus daños. Pero si el pozo estaba lleno de barro y de sangre y de toda la porquería del mundo, y esa persona se cae con su mejor traje de camino a la boda y se rompió la uña y el traje se lo hizo polvo, le pago la uña. El traje no le pago ni la lavandería. ¿Por qué? Porque el bor es hayab en personas y no en kelim. Ahora explíquenme, si una persona va por la carretera y se encuentra con un bor en la carretera y tiene un carro y se cae con el carro en el bor, como ocurre muchas veces. Aquí no, Jatán, no. No, aquí no hay baches, aquí no ocurre eso. Si la persona ahí tuvo un daño personal con ese bor, entonces el dueño del bor, que es el ayuntamiento en este caso, tendría que pagarle por el daño que ocasionó a esa persona. Se le tocó un golpecito, se hizo un arañazo, el coche se destrozó, no tengo que pagar. Ahí te ves.